hablamos en la tarde, ya fue complicado estar, se empalmaron varias juntas. Hablamos sobre quién decimos que es Jesús para nosotros. Esa doble pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y el buscar quién es Jesús para ti, para mí, el detectar quién es Él. Y más allá de tantas afirmaciones bellas, desde el punto de vista bíblico, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y es una afirmación sagrada, porque así lo dice el Señor, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. Pero ver la pregunta dirigida a nosotros, y hablábamos de algunos textos bíblicos, hablamos de los 3 papas, y yo te respondía y te invitaba para que tú también te preguntaras sobre quién es Jesús para tu persona y para mi persona. Yo concluía la reflexión de la mañana diciéndote que pues, yo percibo 2 etapas en mi vida, digamos, mis primeros entre 25 y 30 años, hoy estoy a la puerta de los 55, pero de los 25 a los 30 años, los primeros 30 años, yo te decía, quizá respondía de forma muy, digamos, abstracta, muy intelectual. Yo decía, y lo digo, Jesús es mi pasión dominante, mi opción fundamental. Y sí, hablar de pasión dominante es bueno, o sea, Él es el que me mueve, es el que me apasiona, es el que la pasión que me genera me hace tomar decisiones, de irme al seminario, de un día pedir el orden sagrado, sin duda la pasión dominante. Pero te decía que en los últimos años, 25 por lo menos, he cambiado mi apreciación o la forma en que yo diría, si tú me preguntas, Padre Rogelio, ¿quién es Jesús para ti? Yo te decía en la mañana, Jesús es lo más maravilloso que le ha sucedido al mundo. Y es hablar de lo más maravilloso, es hablar de la caricia de Dios en el mundo, el amor que inunda este mundo y que te ilumina y que te genera sentimientos, que te da paz. O sea, Jesús es lo más maravilloso que ha sucedido y en el tiempo, en el espacio. Y te decía, bueno, y algunos de ustedes ponían ahí un elenco de lo que Jesús es para cada uno. Por eso hoy, en la noche ya, de forma un poco rápida, pero sin dejar de ser serios, me enfoco en la segunda parte del texto del Evangelio que ahorita leeremos. Hablemos sobre la afirmación y la responsabilidad, porque son 2 elementos que se identifican en la profundidad del texto evangélico. Jesús afirma, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, dichoso tú, una afirmación, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero después de la afirmación, el Señor descarga responsabilidades. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son 2 mensajes que necesitamos entender en la vida y que quizá yo como sacerdote, pero tú también como papá, como mamá, los que son papás y mamás, deberíamos entender esa pedagogía que tiene Cristo. Puse estas fotografías antes de pasar al texto bíblico de la película de La Pasión de Mel Gibson, donde Simón le dice a Jesús pues, que él no lo abandonará, que él estará con él. La foto de la derecha, de abajo, ese rostro de Pedro mirando a Jesús, diciéndole pues, que él no lo permitirá, que él estará con él, cuando habla acerca del dolor, de la aprehensión y todo ello. Y pues después ese rostro desencajado de Pedro, llorando, cuando le niega en la noche santa. Quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, todo gira en torno a este apóstol. A veces nosotros cuestionamos y no falta alguien que no es totalmente católico, que cuestiona por qué ustedes tienen a Pedro en un lugar muy especial si le negó. Y yo le respondería desde mi ministerio, no tan solo por lo que aprendí en el seminario, sino por lo que he vivido,
esos 30 años de sacerdocio, que Pedro sin duda le negó, pero los otros no le negaron porque no estuvieron ahí. Los otros se dispersaron. Pedro andaba atrás de él en la noche, cuando estaba aprisionado y andaba en el atrio, en el patio del templo. Y ahí lo veían en la fogata y lo reconocían. Y sí tuvo tibieza al negarle. Los otros, tú tienes razón, no le negaron porque no estaban. Por eso puse esta frase al pie de la diapositiva. El fruto del miedo es cero pérdidas y cero ganancias. Tú y yo no debemos tenerle miedo a tratar de hacer las cosas como sabemos que tenemos que hacerlas, aunque nos equivoquemos. Quien quiere caminar tiene que aprender que un día uno también cae. Quien levanta la cabeza cuando alguien pregunta sobre la iglesia, es fácil que le den a uno la pedrada, el peñascazo, sobre todo cuando tenemos tantas cosas que se nos pueden recriminar. Pero prefiero sacar la cabeza y dar la palabra a nombre de mi iglesia, aun cuando me asesten la piedra, quienes ven que saco la cabeza. Lo más fácil es estar agachados. Lo más fácil es no te compliques. Lo más fácil es cállate, déjalos que hablen mal de quien quieran hablar. Sí, el fruto del miedo es cero pérdidas, nunca vas a equivocarte, pero es cero ganancias, nunca vas a tener acierto. Pedro cayó porque era impetuoso, porque le nacía hablar. Y quien habla se equivoca. Quien está callado nunca se va a equivocar. Pero el Señor prefirió a este apóstol que se equivocaba porque hablaba, que lo negó porque lo siguió y no se quedó allá en el huerto del Getsemaní. El Señor eligió a Pedro aun cuando tuviera errores, porque le nacía el corazón hablar de Jesús. Bien, vamos al texto bíblico. Prometo no alargarme mucho, por la glosa ya ha sido intensa. Les decía de este texto bíblico, el primer párrafo que ahí viene es el que meditamos en la mañana. Hoy me focalizo en este segundo párrafo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada. Gracias por esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Te pedimos por tantos ministros sagrados de nuestra iglesia. Muchos, muchísimos, miles se han ordenado en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. El mismo párroco que construyó la parroquia del Rosario, el padre Alfonso Ochoa, Alfonso Figueroa Ochoa, cumple 57 años de ordenado sacerdote. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes que en este día, San Pedro y San Pablo, te consagraron para servir. A todos los que en nuestro bautismo respondemos también a nuestro sacerdocio, ilumínanos y ayúdanos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, segundo párrafito que decía de la afirmación y la responsabilidad. La afirmación viene en letra azul. Una bienaventuranza, o sea, bienaventurado tú, dichoso tú, Macarios, aquella expresión, ¿te acuerdas? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que de corazón limpio, los que luchan por la paz. Aquí le dice el Señor, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, la afirmación. ¿Por qué eres bienaventurado? ¿Por qué eres dichoso? Porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Tú eres bienaventurado porque mi Padre te ha abierto tu entendimiento. Pero una vez que viene la afirmación, ahora sí viene la responsabilidad. Yo te digo que eres bienaventurado y bueno, te delego esta responsabilidad. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Aquí es donde el Señor le cambia el nombre. Recuerda que cambiarle el nombre a alguien significa darle una misión. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Yo te digo, tú eres Petrus, tú eres Cefas, tú eres Kefas, tú eres piedra. Te vas a llamar piedra, porque aquí voy a edificar mi iglesia. Adelante vamos a ver el perfil de San Pedro. De forma muy rápida, Pedro aparece 182 veces en el Evangelio, en los Hechos, en las cartas de Pablo. O sea, habla de la importancia del apóstol. San Pedro ha nacido en Betsaida. Recuerda que en la casa de Betsaida teníamos una casa de retiro llamada Betsaida, junto al lago de Tiberiades, era donde estaba la casa de Betsaida. Y bueno, junto con Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se traslada a Capernaum, ya más cercano al lago, se dedica a la pesca. Dentro del perfil de Pedro es bueno que ubiques que algunos autores manifiestan que posiblemente Pedro era seguidor del Bautista y por ello esperaba o estaba preparado para al Mesías en su corazón. Estamos hablando de que Pedro, Andrés, Santiago y Juan, en el texto de Juan 1, 36, 43, nos refieren posiblemente ese seguimiento. Adelante, hablamos de un Pedro viudo, hablamos de la viudez y de su temperamento. Mateo 8, 14, 15, que leímos la semana pasada, el sábado, hablamos de Pedro que lleva a Jesús para que cure a su suegra, después de que el Señor le dio la salud al siervo del centurión. Por eso hablamos de la familia que Pedro formó. La iglesia manifiesta que posiblemente vivió la viudez, porque una vez que el Señor le devuelve la salud a aquella mujer, la mujer se pone a servirle. Aunque aquí tendríamos que decir que toda obra de Cristo en nuestra vida debería de poner el servicio a cada uno de nosotros. De forma rápida, menciono que Pedro es un hombre de carácter apasionado, astuto, hombre sencillo, posiblemente un hombre con poca cultura académica, pero que tiene gran poder para el bien. Pedro, quizá como tú y como yo, es autosuficiente, no lo permita Dios, y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. Pues apenas el Señor le ha elogiado y Pedro ya no está de acuerdo con la forma en que se va a llevar a cabo la redención. Esto no lo permita Dios, Señor. Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Bueno, las reacciones abruptas de un Pedro que le corta la oreja a un soldado, nos habla del temperamento que tiene Pedro. Pero hablemos de el ministerio, de ese ser cimiento, adelante. Hablamos de un Pedro que en su ministerio, al ser roca, recibe la suprema potestad del mismo Jesucristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hago esta referencia a Isaías 22, 20 al 22, que habla de esa mayordomía, donde el rey le entrega a un sirviente las llaves de su reino, y el que tiene las llaves abre, o el que tiene las llaves cierra, y es la referencia que hace el Señor. Obviamente este ministerio es para el servicio, no es para que Pedro se sienta más que los demás.
La siguiente diapositiva nos habla sobre la muerte de Pedro. San Pedro fue obispo de Antioquía en los primeros años, después será el primer obispo de Roma, donde fue martirizado. Año 67, Pedro y San Pablo van a morir martirizados. Y bueno, una de las referencias concretas de Pedro en torno al gran respeto que tenía por la persona del Señor es que cuando lo van a crucificar, él no quiere ser crucificado igual que el maestro. Dice, no merezco tanto, crucifíquenme con mi cabeza hacia abajo. Y efectivamente fue crucificado, la cruz con su cabeza hacia abajo, los pies hacia el cielo. Ubicas tú que la muerte del crucificado es por asfixia. El momento en que el cuerpo va cayendo, la persona se va asfixiando. Entonces también cuando está pendiente hacia abajo, la asfixia es mucho más rápida, con la cabeza hacia abajo, todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo, digamos, ese 95% que es nuestro cuerpo, de todo lo que es el tronco humano, las piernas, la cadera, o sea, ese 95% hace que prácticamente al estar la cabeza hacia abajo sea más rápida la asfixia de la muerte que Pedro experimentó siguiendo al Señor. De forma rápida te comparto dos diapositivas sobre textos bíblicos que nos hablan de la importancia de Pedro. Es bueno fundamentar pues que Pedro es distinto a los demás. ¿Por qué es distinto a los demás? Porque Cristo quiso que fuera distinto a los demás. O sea, él quiso a Pedro. O sea, pudo haber sido Andrés, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Santiago, pudo haber sido Tomás, pudo haber sido incluso el primo Judas Tadeo, pero el Señor quiso que fuera Pedro. Lo eligió y bueno, pues Dios en su liberalidad y en su gratuidad eligió a Pedro. Entonces, el que Pedro tiene un lugar importante en el ministerio de la iglesia es evidente. Pues a veces contraproducente. O sea, Pedro aparece, aunque sea para hundirse en las aguas, cuando está caminando en la mar. Pero Pedro es ese impulsivo, es el que están todos en la barca y es el que dice, déjame, voy a ti. Y se mete a la mar y se está hundiendo. El Señor le toma de la mano, pero bueno, ese es el perfil de alguien que el Señor quiso elegir. Te digo, el fruto del miedo es cero pérdidas y cero ganancias. Y quizá esto tiene que entenderlo el sacerdote. A veces timorato, el sacerdote, que a veces somos demasiado comodinos, demasiado mediocres. O sea, no nos interesa buscar qué más podemos hacer por el Señor. O sea, simple y sencillamente somos lo que se llama en el documento de Aparecida la pastoral de la conservación. O sea, sí, la pastoral, fíjate cómo el COVID nos movió el tapete. O sea, con la pastoral de la conservación tenías la cena llena, tenías tu refrigerador lleno, tenías para tu gasolina. O sea, sí, la pastoral de la conservación, pues sí, o sea, tenías para los recibos, pero de pronto no tienes. Y bueno, o sea, bueno, piénsale, o sea, la iglesia no nació con dinero, la iglesia tiene su riqueza en el evangelio y en los fieles, pero bueno, Pedro es el que tiene ímpetu, es el que es elegido para ir al monte Tabor, a la transfiguración. Claro, fueron 3 los elegidos, pero ahí está Pedro. También es quien acompaña a Jesús a la resurrección de la hija de Jairo. Es el que está ahí en la agonía en el Getsemaní. Cuando viene y no han podido velar una hora, nuestro Señor en su agonía, pero bueno, aún con las cosas que Pedro tuviera de no haber hecho, está ahí con él. Jesús le elige, había 2 barcas, la de Andrés y Pedro y la de Santiago y Juan. Él elige la barca de Pedro para predicar y lo manda a capturar el pez con el que pagará el tributo al imperio. Adelante, vemos en la lista de los 12 aparece siempre la cabeza Simón. O sea, te pongo ahí 3 listas de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y en las 3, el primero de todos, Simón, llamado Pedro. O sea, el hecho de que el texto sagrado lo coloque en el elenco, o sea, habla pues, del lugar que Jesús quiso darle a este apóstol.
Es el que habla a nombre de los demás apóstoles cuando Jesús pregunta algo. Incluso cuando las palabras son dirigidas a todos los demás, Pedro responde a nombre de ellos. ¿Y ustedes quién dice? Es el texto de hoy. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Simón tomó la palabra y dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que habría de venir al mundo. Pedro es quien responde. Con frecuencia Jesús se dirige en especial a San Pedro. Lucas 22, Mateo 26, y aunque no lo pongo aquí, Juan 21, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que esto? Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que esto? Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que esto? El capítulo 21 de San Juan. Incluso ya en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya el Señor ha ascendido a los cielos, Pedro dice, ¿saben? Tenemos que llamar a alguien para que ocupe el lugar de Judas Iscariote, porque el Señor eligió a 12 y hay uno que ya no está. Vamos a nombrar a alguien. O sea, Pedro toma la iniciativa. Incluso después de que viene Dios Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro hace la primera predicación. Fíjate cómo Pedro tiene un lugar muy importante. Pero voy a ese enunciado adelante sobre la afirmación y la responsabilidad. Que te digo, son dos mensajes importantísimos de nuestra vida. Te lo digo desde mi vida como sacerdocio. ¿Qué es la formación en el seminario? Yo diría que el seminario, para formar a un buen sacerdote, tiene que darle la afirmación de lo que él es, por lo que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo decirle, Dios te va a confiar esta responsabilidad. Y también, o sea, al final de cuentas, o sea, ¿cómo tú sabes que tus hijos están preparados para asumir su proyecto de vida y su responsabilidad que tengan la vida? Porque tienen que recibir en tu casa, primero el mensaje de afirmación y segundo el mensaje de responsabilidad. El problema es que en muchas casas y en muchos seminarios y en todos por igual, pues escuchamos muchos mensajes de responsabilidad, pero pocos mensajes de afirmación. Y otros, por desgracia, tenemos muchas afirmaciones, mi hijito bonito, eres el más bonito del mundo, pero nunca han escuchado un mensaje de responsabilidad. Y entonces cuando falta uno de estos elementos, es como si yo viera con un ojo nada más. Digamos, son como los dos faros del vehículo para que yo transite la autopista de la existencia. Digamos que afirmación y responsabilidad son como mis dos pies que me permiten desplazarme. La afirmación y la responsabilidad son como mis dos manos que me permiten que pueda yo operar, que yo pueda hacer algo en la vida, que yo pueda fabricar, que yo pueda acariciar, que yo pueda curar, que yo... O sea, son esos dos mensajes que tenemos que tener en el cofre de nuestra vida como los dos más valiosos tesoros. Se trata de un mensaje de la afirmación personal, pero también de la responsabilidad personal. Adelante, hablemos de este texto de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Allí están claros. El primer mensaje de Dios en su pedagogía, que habla del valor de la persona, y el mensaje de responsabilidad expresa el costo de ese valor que tenemos, o de nuestros valores, el costo de un compromiso. Pero lo primero es la afirmación. Fíjate, la pedagogía de Cristo. Primero el elogio. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Bienaventurados, Macarios. Macarios, feliz, dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Dichoso tú porque mi Padre te ha inspirado. Porque el Padre ha abierto el entendimiento. Eres dichoso, Pedro. Pero aparece después, o simultáneamente, la delegación de una responsabilidad. Y porque eres dichoso, yo te lo digo. Tú eres Pedro. Tú eres la piedra. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia.
Adelante, creo que estas dos cosas tenemos que identificarlas en tu vida y en mi vida. Primero, el mensaje de afirmación. Yo te lo reitero y me lo reitero sin ninguna vanidad. Tú y yo somos valiosísimos a los ojos de Dios. Tú y yo somos consentidos de Dios. O sea, tú y yo hemos sido bendecidos. Acuérdate de ese mensaje, el Señor me ha favorecido. Ese es el nombre de Juan. ¿Cómo se va a llamar? El Señor me ha favorecido. La gente estaba preguntando qué va a hacer de este niño, porque el Señor ha mostrado su misericordia. Fíjate, ese es el primer paso. O sea, Dios afirma, o sea, ve y crea al ser humano y ve Dios que está bien. O sea, Dios ama su proyecto. O sea, tú y yo somos proyectos de Dios y Dios no hace cosas nefastas. Tú y yo a veces, por eso te decía, lo que yo soy es el regalo que Dios me ha dado. Lo que yo haga con lo que yo soy es el regalo que un día le voy a dar a Dios. Pero Dios no hace cosas nefastas o personas. No estoy hablando de cosas de personas. O sea, Dios afirma, o sea, tú vales mucho, mujer. O sea, tú joven, tú esposa, o tú que vives tu viudez, o sea, tú vales mucho. O sea, Dios te ama. Y así puedes revisar el texto sagrado. ¿Qué le dice el ángel a María? Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. La afirmación. Pero después la responsabilidad. El Espíritu te cubrirá con su sombra, y aquel que ha de nacer de ti será el Hijo del Altísimo. Fíjate la afirmación y la responsabilidad. Y así puedes revisar la historia de Saúl, la historia de David, la historia de Salomón, de Absalón, de los grandes reyes, de los grandes profetas. Amós, yo no era un profeta ni hijo de profeta, el Señor me llamó y me eligió detrás del rebaño y me dijo, ven y profetiza. O sea, me elige, me afirma y después me da una gran responsabilidad. Hablemos de la siguiente diapositiva, ya estamos por terminar. Después de la afirmación vienen las responsabilidades. Pues Dios ha querido llamarnos a ti y a mí para que trabajemos en beneficio de los hermanos. Pues tenemos una misión. Y esa misión es la responsabilidad. Dentro de la iglesia decimos que Dios da la misión y da la gracia. O sea, Dios me dio a mí una misión, pero me da su gracia también. El hombre puede ser responsable. Dios anuncia siempre cosas positivas, por eso confía en ti y en mí. Pedro es frágil, sí es frágil, pero el Señor confía en él. Rogelio es frágil, sí es frágil, demasiado frágil, pero el Señor quiere confiar en mí. El mensaje de afirmación es este: tú eres un ser humano único, creado imagen y semejanza de Dios. Pero como persona humana que eres centro y cúspide de la creación, tú que eres irrepetible, no habrá nadie como tú y como yo, pero tenemos una misión en el mundo, somos un verdadero regalo para este mundo y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Quizá antes ya de concluir la pregunta sobre qué es lo que hemos hecho en nuestra vida. Los que están o han estado contigo en tu casa, ¿les has dado la afirmación? O sea, ¿les has valorado? ¿Les has dicho lo valioso que son? ¿O solo les has dicho que son responsables de X cosas? ¿O solamente les has dado afirmaciones y nunca les has dicho que tienen que hacer
algo por los demás. Mucha afirmación, muchas vitaminas para defensas emocionales o afectivas. O sea, somos personas que afectivamente estamos supernutridos. Muchas palabras bonitas de lo que somos, pero no se nos ha hablado nunca de la responsabilidad. Algunos mensajes tienen que ir unidos, porque hoy las dos cosas se dan. Yo conozco también personas que nunca les han dicho lo valioso que son. Y cuando alguien viene y le dice, vente conmigo y serás alguien importante conmigo, el joven se va, aunque sea para tomar un arma, porque alguien está dando una afirmación que nunca escuchó en su casa. Al final de cuentas, esta es la historia humana, la afirmación y la responsabilidad. Si tú no nutres la afirmación, habrá alguien que le diga, vente con nosotros, acá sí eres importante. Que el Señor pues nos conceda en esta fiesta de San Pedro y San Pablo ver la pedagogía de Jesús. Bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te la reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre. Pero yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Las puertas del abismo no prevalecerán sobre ella. Yo te doy a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué a él? Yo creo que porque era alguien que no tenía miedo a caer, pero que sabía caminar. Que no tenía miedo a equivocarse porque sabía hablar. Que no tenía miedo a negar al maestro, pero porque andaba atrás de él y los otros estaban allá, a la distancia. Bendito Jesús, que después de que resucitó le dice, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. El Señor le ha delegado lo más grande, porque ¿qué más grande puede haber que lo que es merecido por la sangre de Cristo? Al pescador de Galilea. Y él es la persona adecuada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por esta